Este video es la continuación del video anterior, reglas de corte de servicio. Es una actualización ya que muchos me han estado solicitando para poder realizar cortes a sus clientes que están trabajando con PPPoE. Pues aquí ya tenemos el método actualizado. Vamos a ingresar a mi página oficial wifielbarrio.com y vamos a dirigirnos nuevamente a herramientas para WISP o ISP y vamos a buscar el formulario reglas de cortes de servicio. Aquí lo tenemos, identificamos la versión con la que estamos trabajando. En mi caso es la 7.16.2, así que vamos a seleccionar nuestra versión, listo, y vamos a colocar la dirección de salida. En este caso es la que estoy manejando. Aquí está. Recuerden, también pueden utilizar una dirección IP de su entrada WAN, pero debe estar en modo IP estática para que no se esté cambiando esa dirección, ya que vamos a necesitarlo en el web proxy. Se necesita una IP estática que no cambie. En mi caso, bueno, yo voy a utilizar la puerta de enlace, que es mi salida, y solo vamos a, una vez colocada la IP, vamos a aceptamos y copiamos. Aquí vamos a abrir la nueva terminal y solo vamos a pegar. Listo, podemos cerrar. Esto voy a cerrarlo y a ver, vamos a revisar que las reglas estén correctas, implementadas. Bueno, aquí están. Ahora en scheduler revisamos que estén los dos monitores. Recuerden que para el video siempre coloco 10 segundos para no hacer muy larga la espera, pero lo que se recomienda son 2 minutos. Ahora revisamos lo que es web proxy. Está activado. También tenemos ya la regla y nuestra dirección puerta de enlace. Ahora abrimos lo que es la carpeta file y vamos a realizar un reset para que se nos cree la carpeta web proxy. Ahí la tenemos y solo ahora vamos a colocar nuestra página, que verán los clientes que estén suspendidos. A ver, vamos a minimizar y solo vamos. Esto, recuerden, pueden ustedes editar, colocan sus datos. Bueno, solo arrastramos a la carpeta de proxy. Aquí está. Bueno, esto ya podemos cerrarlo. Y a continuación vamos a exportar estos clientes que están en lo que es secret. Abrimos la nueva terminal y vamos a exportarlos. Esto voy a abreviarlo. Enter. Y ya tenemos la lista de nuestros clientes. Esto copiamos. Ahora pasamos al siguiente formulario. Esto ya está actualizado. También colocamos la versión. Estamos en la 7. Aquí vamos a colocar una fecha. En mi caso el 0 cada primero de
de cada mes. En mi caso sería enero del 2025. También pueden colocar el horario, pero en mi caso siempre manejo a las 12. A ver, ahora sí solo pegamos y ya tenemos la lista, y ahora solo basta con seleccionar lo que es PPPoE Secret. Si ustedes seleccionan QUI, lo que vimos en el anterior video, les va a decir que es un formato no válido, que coloquen. Ahora sí solo aceptamos y vamos a, bueno, seleccionamos lo que es PPPoE Secret, y aquí nos dice que la conversión completada. Ahora puedes copiarla a la lista, perdón, aceptamos y copiamos. Regresamos nuevamente MikroTik, esto cerramos, volvemos a abrirlo. A ver, vamos a abrir antes lo que es IP address list. Esto voy a hacerlo más pequeño. Pegamos y ahí los tenemos. Cerramos. Como es una fecha aún que no está expirada, el primer monitor de activos los deshabilita para que esos clientes no se queden sin internet, ya que si nosotros volvemos a habilitarlos por error, así estarían suspendidos, pero el monitor se va a encargar de deshabilitarlos para que esos clientes no se queden sin internet, a menos que cuenten con una fecha ya expirada. Cada versión cuenta con su respectivo formato. A ver, vamos a seleccionar el que tenemos, Luis Martínez. A ver, vamos a revisar el comentario. Este es el formato que utiliza la versión 7. En lo que es la versión 6 es parecido a lo que es el reloj, la fecha de nuestro equipo MikroTik, solo que se recomienda siempre colocar la primera letra en minúsculas, si no les va a provocar error. Pero este sería el formato de lo que es la versión 6. Ya en versiones 7 es totalmente numérico y pueden ver que tiene cambios. Bueno, y aquí para hacer un demostrativo, vamos a colocar 2024. Estamos en el mes 12, diciembre, y aquí es el día. Colocamos 16 y vamos a programar, bueno, ahora el reloj. En mi caso tengo las 06, 56, 57. Vamos a colocar con 58 minutos. A las 6:58 se va a suspender este cliente. Ahora sí pasamos a nuestro scheduler. Aquí nos va a indicar aquí podemos ver que está acá, el intervalo es de 10 segundos. Pero nosotros tenemos programado a las 6:58. Ahí está. Ahora sí, solo esperamos. Y ahí lo tenemos. Ha realizado el corte correctamente. Ahora solo ustedes llegarían, si este cliente
paga nuevamente y ya solo cambiarían el mes y ustedes van a definir un día. En mi caso siempre manejo el 01 cada primero de cada mes. Ya ustedes pues tienen varios fechas de corte, pues ya solo ustedes programan, y también el horario. Y aquí ya cambiaría nada más. Eso sería todo. Aceptamos. Nuevamente ya tenemos la nueva fecha y horario, y como pueden ver se deshabilita para que ese cliente cuente con internet. También pueden hacerlo manual, pero al tener estos dos monitores nos facilita demasiado el trabajo, ya que podemos olvidar, y esto se va a encargar de realizar todo el proceso. Solo recuerden, cada versión cuenta con su respectiva formato de fecha y hora. Así que ahora ya tenemos tanto para realizar lo que es Qt y PPPoE Secrets. Esto nos va a ayudar mucho para aquellos que están aún iniciando y pues no quieren realizar una compra de un software o realizar una renta mensual. Pues con esto podrían comenzar, y luego ya cuando tengan demasiados clientes pueden optar por un software, ya que pueden ustedes también darse de alta y llevar un control de sus pagos. Pues eso sería todo. Pues nos vemos próximamente en un siguiente video. Que estén bien.